Bueno, tras las PASO tuvimos una montaña rusa de movimientos, de operaciones, de dimes y diretes, y me parece que lo más rescatable que nos dejó la semana pasada, más allá de los cambios de gabinete, es un párrafo que quiero leerles de la carta abierta de Cristina, que dice lo siguiente: también señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, que estaba impactando negativamente en la actividad económica y por lo tanto en el conjunto de la sociedad, y que indudablemente esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez, me cansé de decirlo, y no solo al presidente de la Nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar muy bien las elecciones. Esta es la lectura que hacía Cristina previo al resultado electoral. Ella también en su carta hace referencia a que no miraba las encuestas, sino que estaba atenta, si se quiere, al termómetro de la calle. Los cambios a lo que apuntan principalmente es, sí, obviamente, a tratar de recuperar un poco del caudal de votos perdido para tener un mejor resultado el 14 de noviembre. Yo no sé si realmente se puede revertir este resultado, no sé si desde el gobierno creen que puedan revertirlo. Lo que sí me parece que refleja la carta de Cristina y los cambios que se fueron produciendo es que de cara al 2023 sí pretenden hacer un giro, ¿sí?, un cambio de rumbo para tratar de recuperar principalmente la economía, porque está claro que la foto de Olivos en una economía pujante no hubiera tenido el mismo resultado, ¿sí? Han habido muchísimos escándalos en nuestro país y en otros países que con economías en funcionamiento prácticamente no tuvieron impacto. Y me parece que, así como en el 2019 Cristina supo entender esto que decían muchos analistas políticos, de que si ella o Macri se bajaban de la candidatura, mantenían el mismo piso electoral, pero rompían el techo que cada uno tenía por sus propias imágenes negativas, bueno, de la misma manera también escuchó esto de que lo que más importa y lo que duele en este momento es que el bolsillo está vacío. A eso apuntan todos los cambios. Vamos a analizar esto y muchísimo más a lo largo del programa. Así comienza Encuentro Informativo. ¿Entré? Con mucho entusiasmo y con mucha alegría y una gran deferencia de mi gobierno, el gobierno nacional, tanto del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina, de pensar en mí para incorporarme a su equipo de trabajo y poder ayudar desde el gobierno nacional, ¿no? Hubo una evaluación, un análisis profundo de cuáles son los errores que hemos cometido, un compromiso fortísimo de todo lo que tuvimos presente de manera presencial, con también los gobernadores que estuvieron presentes de manera virtual, donde pudimos conversar, charlar, debatir, discutir y sacar una propuesta común. Y bueno, ya acabamos de tener una reunión con el presidente de la Nación, la gran mayoría de los gobernadores de nuestro espacio político, en el cual hicimos un balance de la situación actual, un balance de las elecciones. El presidente ya fue claro con su autocrítica. Cada uno de los gobernadores aportó su visión en el marco de un país profundamente federal, en el marco de los candidatos que son candidatos de cada una de las provincias
Argentina y bueno, un ya compromiso de todas las provincias argentinas que conducen nuestro espacio en cada una de ellas para trabajar fuertemente para revertir esta situación en beneficio fundamentalmente de las argentinas y de los argentinos. No hay nada más importante que el interés de las argentinas y los argentinos. Están por sobre los intereses de los sectores, de los partidos políticos y de cada uno de nosotros que lo integramos. Los argentinos nos enviaron un mensaje, el presidente de la Nación, el gobierno, escuchó ese mensaje y respondemos a ese mensaje no con palabras, sino con hechos concretos. Con hechos de más trabajo, con persianas que se están levantando, con más obra pública en toda la Argentina y con un gobierno que todos los días va a trabajar para que este país se ponga de pie. Estamos en comunicación con Gregorio Dalbón. Él es el abogado de Cristina y bueno, vamos a hacer un análisis de toda la situación actual. ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? Juan Pablo Godoy Vélez te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Un placer. Igualmente. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, después de las PASO, ¿cómo viste toda esta semana que estuvo transcurriendo? Bueno, primero, obviamente asombrado y golpeado por el resultado, que nadie se esperaba, que hubiera sido el que fue. De todas maneras, la que siempre esperaba era Cristina, que sí, evidentemente no se equivocaba, venía diciéndolo, venía, digamos, preanunciando lo que podía pasar si realmente los funcionarios que no funcionaban seguían o no se buscaban otro laburo, porque lo dijo lisa y llanamente así. Así que yo lo viví con mucha ansiedad, el tema de qué va a pasar con la gente, con el pueblo, con el que menos tiene, porque la elección fue una interna para, digamos, la oposición y para nosotros fue seguramente un golpe de vista de lo que la sociedad piensa del gobierno. Y digo nosotros porque, bueno, de alguna manera yo me siento parte del gobierno por ser no solo el abogado de Cristina, sino también de Alberto contra Bullrich en la causa civil. Sí, con respecto a la interna, te hago una pregunta. Sí. ¿Vos pensás que por ahí el hecho de no haber tenido justamente una interna generó que no haya tanto interés en la participación de los votantes del Frente de Todos? Cosa que sí pasó, por ejemplo, con Juntos por el Cambio, que llevó internas de mayor o menor peso, pero sí llevó internas en los distritos más importantes. Sí, está bien lo que decís, porque de alguna manera es buena tu pregunta, porque hay más interés cuando hay una interna en disolver esa interna y ver quién va a ser el que gana, que cuando vos tenés una unidad prácticamente sellada y lo único que tenés que hacer es ir y participar porque es una PASO obligatoria. En ese sentido yo creo que sí, es verdad, hubo poco interés por parte del Frente de Todos, pero no podemos dejar de hacer una autocrítica. Me parece que no nos tenemos que quedar con que el Frente de Todos fue unido, entonces mucha gente no fue y va a ir directamente en noviembre. Es verdad lo que decís, posiblemente haya quitado un poquito de interés el tema de la PASO, pero yo entiendo que hubo muchísimos errores del propio gobierno que hay que corregir y que tienen que ver con que el pueblo no está contento con el gobierno que tiene. Y de esta manera sí, lo que hay que hacer es corregir esos por qué, que más que nada son la baja de salarios, que el salario no le alcanza bueno, al pobre y al indigente menos que menos, pero ni al de clase media, ya directamente nos está tocando a nosotros, no nos alcanza, la verdad que se está complicando el precio de los alimentos y todas estas cuestiones que hacen a que realmente, bueno, el peronismo que tanto dice de ser el de la justicia social, el que trabaja por los pobres, el que milita por los que menos tienen, bueno, evidentemente algo hizo mal que recibió esta bofetada. Y esa autocrítica creo que la hizo Cristina en una carta bastante elocuente, ¿no? Bastante elocuente. Y vamos a ver qué va a suceder, porque me parece que de alguna manera esto fortalece al peronismo. ¿Por qué? Porque hubo una discusión muy fuerte, y esa discusión fue en pos de que la unidad salga con mucha más solvencia, es decir, más sólida. Y yo creo que el presidente salió muy sólido de todo esto,
y lo vamos a ver, calculo yo, en noviembre y en el resto de lo que queda del mandato de Alberto Fernández. Yo creo que tenemos un presidente, en mi particular visión, y esto no quiere decir que sea la visión absoluta, simplemente relativa a la mía, creo que Alberto Fernández le dio la importancia superlativa a las cuestiones que tienen que ver con la sanidad y obviamente cometió algunos errores, como ser el cumpleaños de Fabiola y como ser el vacunatorio VIP, y los pagó muy caros. Y Sí. me parece que se pueden remediar porque nadie puede tirar la primera piedra, también Carrió y su cumpleaños, y creo que seguramente alguno de los que está mirando tu programa también alguna vez debe haber hecho algo que no estaba bien, pero me parece que esos dos errores han costado caros porque a la gente no se la pueden cerrar, digamos, y decirle, usted se tiene que quedar en su casa y vos hacer lo que quieras. Y bueno, y la vida es así, eso es el karma. Cuando realmente cometés un desliz de esa naturaleza, te lo cobran. Y se lo cobraron. Sí, Y vos así sabés fue que como fue en las elecciones. justamente con referencia a esto, hace poquito el Chino Navarro, en diálogo con Romina Mangel, decía que, bueno, él veía encuestas y especialmente hoy con el, digamos, con el, como se dice, ¿no? Con el diario del lunes, había una consultora en particular que él dice no estaba contaminada, algo así, por las operaciones internas, porque aparentemente es una consultora del exterior, venía reflejando desde hacía más de un mes, de alguna manera, el resultado que se terminó dando, y lo marcaba incluso antes digamos, de que se conozca el cumpleaños de Fabiola, con digamos, lo que había trascendido sobre Sofía Pachi, como que venía eso impactando, y más de un analista, y yo lo tomo porque creo que si pensamos, por ejemplo, en algunas cosas que supo hacer el Turco en su momento, al estar las ollas vacías digamos, duele más, si se quiere, los memes del asado de polenta que por ahí esto. Lo que pasa es que impacta mucho más justamente por la sensación de ajuste, de recesión. Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo con vos. Impactar impactó, pero creo que los factores desencadenantes finalmente a la gente es tener plata en el bolsillo, poder comprar la comida para sus hijos, tener un trabajo digno y la verdad que en eso hay que mejorar también. Pero sí, impactó. Nadie puede no reconocerlo, porque sería un fundamentalista, digamos, defender, casi te diría algo que es prácticamente indefendible, ¿no? Porque una foto vale más que 1000 palabras. Pero de todas maneras no hay que quedarse ahí, creo que hay que mirar para adelante, y tiene 2 años de mandato, Alberto Fernández, un hombre que sí te puedo decir es una buena persona, es un tipo honesto, probo, y me parece que, y también tiene carácter, o sea, eso que dicen, viste, que lo mueven para acá, para allá, de ninguna manera te puedo asegurar y me consta, que es un hombre que tiene un carácter muy fuerte, que por las buenas tomando un café, puedes charlar, puedes conversar, pero por las malas no te va a dar ni vas a escuchar de él nada. Pero en la medida en que tengas un diálogo con él, es un hombre de diálogo, yo creo que él puede dialogar con todos y hacer una gran mesa de enlace, como en algún momento se hizo, para poder recuperar la credibilidad de este gobierno y además la confianza de toda la gente en el gobierno, como para poder no solo hacer una mejor elección en noviembre, sino gobernar los 2 años que quedan, viendo la perspectiva para si hay una reelección o no, o cómo sigue esto, ¿no? Porque también a mí la parte de la reelección o no es una cuestión que me tiene sin cuidados. A mí generalmente, la verdad, el intercambio de los gobiernos me parece que hace al ejercicio de la democracia. De todas maneras, por supuesto, no me gustaría que vuelva Macri particularmente, porque nos fundió, nos reventó, nos dejó como un país desolado. Pero no me molestaría bajo ningún punto de vista que ojalá gane el gobierno el que me gusta, que es pero que tiene que mejorar mucho para que pueda llegar a ser un gobierno para reelección. Y si ¿Cómo no, ves obviamente, bueno, configurar. Sí, ¿cómo Sí. ves los cambios digamos, la renovación que se produjo en el gabinete? Bueno, para mí el cambio fundamental para mí fue el jefe de gabinete. Me parece que era vital porque de ahí también surgen un montón de circunstancias que tienen que ver con formas de trabajar, con políticas
y me parece que Mansur en ese tema creo que va a agilizar un poco más la política que la comunicación y va a tener una impronta con mucha más experiencia que la que tenía Juan Picafiero, que de todas maneras fue un excelente jefe de gabinete. O sea, yo nunca tuve particularmente nada, al contrario, tenía mucha comunicación con él a través de los juicios de Alberto, me comunicaba, es un chico bárbaro. Por eso, bueno, creo que por eso le dan la Cancillería. De todas maneras, también la incorporación de Aníbal Fernández le da una impronta comunicacional dentro de lo que es la seguridad. La verdad, fue muy fuerte sentir que Aníbal iba a volver al gobierno. Quizás nunca tendría que haberse ido, y veremos ahora cuáles son sus políticas y cuál es el nivel de comunicación que va a enfrentar Aníbal como ministro de Seguridad. Sí, y hay un dato que más de uno ya está mirando y habrá que ver qué pasa, ¿no? También en los encuentros que se produzcan entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández, que, bueno, quedaron algunas cuestiones ahí post paso 2015, ¿no? Sí, pero recordá que Perotti a Cristina le votó el allanamiento en contra, y Perotti hoy con Cristina toman café juntos. ¿Viste cómo es la política, Juan Pablo? En la Sí, política a veces a nosotros como abogados nos asombra, porque nosotros por ahí, no sé, si vos ves que alguien te traiciona o que alguien comete algo que está mal, le haces la cruz, o por lo menos yo le hago la cruz, le bajo la persiana, no le atiendo más el teléfono. Pero los políticos van para un lado, van para el otro, se pelean y después, ¡pum!, como por arte de magia, se sientan en la misma mesa y toman el mismo café. Bueno, eso es lo que pasó para que el Frente de Todos gane la elección. Acordate que Massa y Alberto eran contra de Cristina. sí, señor. Inclusive yo era un hombre que hablaba mal de Cristina. Y la verdad, finalmente, yo como abogado después entendía algunas cosas que para otro programa te las voy a contar, por los cuales me di cuenta que lo que le estaban haciendo a Cristina no estaba bien, pero me costó mucho. Y imagínate un político que vive de la política, no digo que vive por la política o que del sueldo, pero que vive de eso, que están en eso. Sí. Yo creo que hacen borrón y cuenta nueva, porque el bien común está por encima, digamos, de las divergencias que pueda tener la personalidad o el pensamiento, en este caso Julián Domínguez y Aníbal Fernández, que son el agua y el aceite, y vos lo sabés mejor que yo. Sí. Bueno, en Comodoro Pi creo que no es ningún secreto, se festejó de alguna manera el resultado, por lo menos de la PASO, ¿no? ¿Cómo ves vos todo el tema del lawfare? No, mira, es muy triste si lo que decís es cierto, porque que los jueces festejen un resultado electoral habla de parcialidad. Es decir, que Bueno, eso no habla es ningún de secreto, ya a esta altura. No, pero habla de una parcialidad. Lo que sí comparto con vos es que, por supuesto, los jueces federales se acomodan al gobierno de turno. Sí. Siempre. ¿Por qué? Porque no son escrutables. Por eso buscamos la reforma, obviamente, judicial. Porque, evidentemente, el único poder que no se escruta, que no se elige, es el poder judicial, que es vitalicio. Entonces se van acomodando con todos los gobiernos. Pero sería muy triste que no hagan justicia con las causas que tienen, tanto las que tienen en contra del Frente de Todos, inclusive las que tienen con Cristina, si es que pueden destruir su principio de inocencia, cosa que dudo, pero que avancen, lo mismo con las causas que tienen de Mauricio Macri y con la fuga de Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Que parece ¿En qué que se estado olvidó está lo la de, gente, lo ¿no? de Rodríguez Simón? Y Rodríguez Simón perdió ya los dos amparos preventivos, así se denomina en Uruguay lo que hizo. Un primer amparo lo hizo y se lo rechazaron porque no era residente, se hizo residente, hizo un segundo amparo y se lo rechazaron porque obviamente los uruguayos no son tontos. Dijeron, te hiciste residente para que te hagamos lugar al segundo amparo. Y por el otro lado pidió a la CORE, que es digamos un organismo de refugiados que en Uruguay se utiliza mucho, porque dicen que tienen una persecución en su contra y eso se está por resolver ya en la justicia del Uruguay. Creo yo que va a resolverse en contra de Pepín Rodríguez Simón porque nadie lo está persiguiendo, es un llamado a indagatoria y vos lo sabes tanto como yo que es un llamado a indagatoria, es la posibilidad de ejercer tu legítimo derecho de defensa. Así que eso no es persecución.
Uruguay también lo va a comprender y yo creo que en algún momento la extradición va a empezar a surgir y lo vamos a tener acá a Pepín Rodríguez Simón. Calculo que lo que estaba esperando también era ver el tema de las elecciones, estirar el tiempo y todas estas cosas que Sí, la gente que tiene mucha plata lo puede hacer, pero seguramente el que no tiene plata no se puede ir ni a Mar del Plata a profugarse. Pero este se profugó con mucha plata porque está en un hotel 5 estrellas. La verdad que no sé cómo nos bancamos que haya este tipo de injusticias, ¿no? ¿Por qué crees vos que las causas contra Macri, por ejemplo, no avanzan en nuestro país? La verdad que en lo personal creo que la justicia que hoy existe es una justicia que fue colocada, pergeniada, de modo tal de tratar de terminar con un gobierno, que fue el gobierno de Cristina, de terminar con el peronismo, de destrozarlo, de llevarse puesta a Cristina. Y esa justicia que pensaba que lo podía hacer, se chocó con Cristina y perdió. Y yo creo que más de uno tiene la sangre en el ojo. Entiendo que eso hace que no avancen las causas en contra de Macri, porque Macri fue quien los bendijo, quien los cobijó, y también quien los eligió, y también quien les hizo hacer subrrogancias a jueces que en realidad eran de tribunales orales y los puso de camaristas. Bertuzzi para decirte uno, Castelli para decirte otro. Realmente el macrismo le hizo mucho mal a la justicia y creo que en este caso, por lo menos a mí me toca la parte civil, se hacen los concursos de una manera muy buena, se aprueban a los mejores y de la terna se elige lo mejor para el cargo de juez civil. Yo no sé cómo hacen con los demás, pero si siguen este procedimiento, te puedo asegurar que mientras dure el frente de todos, a mí me consta personalmente que por lo menos en el fuero civil se están haciendo las cosas muy bien. Es decir, que ascienden los que lo merecen y los que no lo merecen, por supuesto que no ascienden, ¿no? Sí, igual convengamos que siempre es mucho menos conflictivo cualquier fuero de los que denominamos ordinarios, ¿no? El civil, el comercial, el laboral incluso, que todo lo que es justicia federal, que bueno, siempre es se pelea mucho más, ¿no? Sí, como vos dijiste, un invento del turco. Sí, es verdad, así lo dije alguna vez. Bueno, pero Un invento del es que turco. así fue, la justicia federal se creó justamente en la década del 90 para tratar de evitar que avanzaran todas esas causas que él La tenía causa de corrupción. y sí, pero bueno, después Las causas de corrupción. sí, Eligiendo a sí, jueces que no tenían ni carrera judicial, como era el finado Bonadío, que no tenía ni siquiera carrera judicial. Y después, sí. bueno, obviamente, todos pícaros, son todos grandes jugadores de póker. Bueno, pero Pero la verdad que sí, eso es es algo que lamentable, ¿no? pasa comúnmente con la gente una vez que se sienta en los cargos. Lamentablemente, ¿no? Te Sí, hago la una verdad. pregunta con respecto, vamos ahora con algo de lo actual, justamente. Con respecto a la causa a raíz de la foto de Olivos, se está discutiendo el tema de la competencia, bueno, el fiscal pidió a ver que resuelvan si le va a tocar a Arroyo Salgado o no le va a tocar a Arroyo Salgado. ¿Qué estrategia tienen pensado en caso de que le asignaran a ella, digamos, este expediente con la posición que tiene respecto al gobierno, ¿no? Que es más que conocida. Mira, en principio, que quede bien claro que esta causa la lleva personalmente Alberto Fernández. Si bien se armó un lío bárbaro, Pero seguramente te sos escucha. consciente de absolutamente. Pero me parece que salió bien el tema de que se fue de Comodoro Pi, porque en Comodoro Pi generalmente te secuestran, es decir, te secuestra la causa y no te la resuelven nunca para tenerte ahí de la correa. Ujú. Y fue a San Isidro y el que estaba de turno en Era Mirabelli. realidad no era... exacto, exacto. Yo creo que va a terminar quedándosela él y ahí, bueno, determinará si es delito o no es delito, si se sale por el 59 inciso 6, que fue lo que yo le propuse en su momento al presidente, o si va a ser también la excepción que puso de inexistencia de delito, que bueno, algunas cosas compartimos y otras no con el presidente, pero de todas maneras lo va a decidir ahí seguramente en San Isidro. Si llega
a Rollo Salgada la causa, entiendo yo que hay que recusarla directamente, porque es una mujer que ha tomado posición contra Cristina, contra el gobierno, contra situaciones que prácticamente la hacen, hay un temor de parcialidad que sin lugar a dudas no va a tener ningún problema si es una persona honesta, en directamente por una cuestión de decoro, de excusarse, y si no lo hace, lo hará la Cámara, pero finalmente seguramente va a haber una recusación, ¿no? De ninguna manera esta jueza puede juzgar al presidente de la Nación, no está, me parece a mí, no están dadas las cuestiones formales que tienen que ver con la imparcialidad. Me parece que en este caso puede haber temor a la parcialidad y en ese caso se tiene que excusar. Pero no va a llegar, me parece que se la queda el otro juez, el que vos nombraste. Bien. Y hablemos un poco de nosotros, ¿no? ¿Cómo viste, a ver, los cambios que generó la pandemia? ¿Te gusta trabajar así de manera remota? ¿Preferís a la vieja usanza ir a las mesas de entrada a ver los expedientes? Mira, a mí la verdad me gusta más ir a las mesas de entrada y ver los expedientes. Para mí trabajar es un placer y para mí saludar al ascensorista, no sé, al pibe de mesa de entradas, pedir por el secretario cuando un expediente no está en letra y tratar de ver si me puede sacar el escrito y mostrármelo, todo eso que tenemos los abogados, que no nos damos por vencido con un no está en letra. Lo extraño mucho, extraño las audiencias personales, porque podés ver si el testigo te miente o no, y por Zoom se hace complicado. De todas maneras, que no trabajo solo, tengo una socia, mi socia dice que es fantástico ahora porque te pones los escritos y es todo bárbaro, lo podés hacer a las 7 de la noche, a las 12 de la madrugada. Sí, eso seguro. Pero ¿qué edad tiene tu socia? Perdón que pregunte esto. Me parece que es una cuestión generacional. Y no quiero decírtela porque si se la llego a decir y ve tu programa me puede llegar a matar, pero es una mujer casada que tiene una nena de 9 años, para más o menos decirte qué edad tiene. Pero es una mujer extraordinaria y joven, digamos joven. Bueno, es más joven. Bueno, a mí me parece que pasa por ahí. Te diría que los sub 45 se sienten más cómodos con este nuevo sistema. Y bueno, los que tenemos algunas canas, absolutamente. No, una cosa es presentar los escritos y otra cosa son justamente las audiencias y otras, digamos, tareas que hay que hacer en tribunales que no funcionan de la misma manera. Tal cual, y además no los encontrás en los despachos, ¿viste? Yo tengo algunas cosas, por ejemplo, ahora tenía que hacer una probation con una persona, con una fiscalía X. Llamé por teléfono, dejé mi celular, mandé un mail formalmente porque la probation más que nada era para evitar el juicio oral y para hablarlo con la fiscal, para ver qué quiere, qué le gustaría, porque a veces uno pone, no sé, hacer tantas horas en el comedor tal y no me atienden. Y la verdad que eso no está bien, porque el servicio de justicia es para los justiciables, para los hombres de a pie, para mi cliente, para nosotros los abogados. Y a veces siento que con la excusa de la pandemia tenemos un 50% de justicia, cuando en realidad, fíjate vos que el Poder Legislativo, Cristina dijo a laburar y puso televisores, armó todo un proyecto y más o menos se dictaron más leyes que en los 4 años de Macri, en pandemia. Entonces me parece que el Poder Ejecutivo hizo cosas bien, hizo cosas mal, pero las hizo. Era evidentemente una oficina, la Quinta de Olivos. Entonces, ¿qué queda de la justicia? Que es lo que nosotros, o por lo cual nosotros no solamente amparamos a nuestro cliente, sino por lo cual vivimos. Porque también hay que pedir un cheque, hay que pedir esto. Bueno, necesitamos un colegio de abogados que esté más presente y pelee un poquito más por la profesión, ¿no? Que últimamente la tienen medio olvidada. Yo no tengo la menor duda de que necesitamos un colegio de abogados que esté velando por los abogados y que, digamos, no sea tan político, sino que sea más corporativo. Porque si vos te pones a pensar en, por ejemplo, los que van al Colegio de Uruguay, son una secta. Yo no digo que seamos una secta, bajo ningún punto de vista. Yo digo que el Colegio de Abogados de la Capital Federal tiene que ser un colegio de abogados que le brinde servicio al abogado. Y cuando el abogado está en un aprieto, en una situación
que realmente, llevado por cualquier circunstancia, porque no puede poner al chico en el colegio, porque no sé, hay que inventar cosas como el seguro para el abogado cuando se queda sin trabajo, como pasó con la pandemia, nada, millones de cosas hay para hacer. Estoy de acuerdo con vos, hay que estar más cerca del abogado y bueno, vamos a ver en marzo. Veremos. Para cerrar, ¿qué pensás de lo que sucedió con Milei? Que yo creo que si bien se esperaba que sacara una buena cantidad de votos, creo que fue, digamos, la sorpresa de estas elecciones. Sí, en lo personal, mira, no lo quiero juzgar ni caracterizar. A mí la verdad que me da mucha tristeza que en la Argentina pueda haber gente que vote a una persona que grita, que le grita a una mujer, que tiene rasgos que rozan determinadas conductas con las cuales o sea, no las puedo compartir. Yo lo siento mucho, pero no lo juzgo. La democracia es abierta, tampoco juzgo a sus votantes. Está bien, es un fenómeno que se está dando no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Pero la verdad que a mí me entristece mucho porque costó mucho volver a tener la democracia. Costaron vidas humanas, desapariciones, muertes, torturas. Y me parece que la derecha avance sobre un país como el nuestro que realmente tiene sueños todavía por lograr. Es una democracia muy joven. Yo hubiera preferido que crezca más la izquierda, que de hecho creció en la capital federal, Creció mucho también, en sí. Jujuy y en la provincia de Buenos Aires. La verdad que creció. Yo hubiera preferido más aquel lado, ¿no? que la derecha. Pero bueno, me parece que está en todo su derecho de ser quien es y de hacer lo que dice. El tema es que no se puede arrancar pensando en poner una bomba al Banco Central, ¿no? Me parece que algunas cosas son delirantes o son para captar algunos votos. Me hace acordar un poquito, ¿te acordás de Olmedo, el de la campera amarilla? Sí, sí, sí. Se creía que era el nuevo Bolsonaro. Sí, que iba a ser el presidente de la nación, decía. Sí. Y él iba con la campera amarilla a todos los programas de televisión para que lo reconozcan por el color. Bueno, fíjate vos cómo terminó. La verdad, yo creo que Milei va a seguir ese camino, a la larga o a la corta. Pero bueno, veremos. Quizás también sea captado por la oposición, por Cambiemos o por Juntos, como le dicen ahora. Es posible. Se abraza mucho con Patricia Bullrich. Sí. De tal palo, tal astilla, ¿no? Bueno, veremos, el tiempo dirá. A nosotros se nos acabó el tiempo, así que te agradezco muchísimo por este rato y por esta comunicación. No, por favor. Un placer, Juan Pablo. Cada vez que me necesites, yo voy a estar. Dale, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al informe sobre el avance de los liberales. Mirá. No, el Estado es esencialmente el problema, el Estado es el enemigo, el Estado solamente puede hacer daño, o sea, cuando vos, el Estado no genera recursos, es decir, el Estado para hacer algo primero le tiene que robar los recursos a otro. No, en gran parte a la gente le va mal porque el Estado no tiene sus cuentas en orden y eso permanentemente te genera crisis, ¿no? Así que lo que no deberíamos dudar como valor social, te diría, como valor para una sociedad, tener un Estado que gaste razonablemente y que no tenga déficit, porque los déficits siempre terminan en alguna crisis. Bueno, la realidad es lo que el vecino común quiere es trabajar. O sea, la mayoría de la gente que nos acompaña en la lista son gente de trabajo, o gente que se quedó sin trabajo también tenemos lamentablemente en la lista. O sea, ¿qué quiere la gente? Decir, bueno, dame la posibilidad de poder desarrollarme. Sí. No somos gente que queremos vivir de la política, somos gente que queremos vivir y que la política nos deje vivir. O sea, el problema que estamos teniendo es que hoy, con todos los limitantes que hay y más lo que vivimos en el último año con las restricciones, las regulaciones y los impuestos, es imposible vivir en la Argentina. Entonces, digamos, ha habido realmente medidas que tampoco fueron buenas. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Azul, Panazul era una fábrica militar sumamente importante para la productividad de esa zona y, sin embargo, bueno, se la cerró. En definitiva, no hay políticas de defensa
que se sostengan a largo plazo. Había vacunación VIP cuando ella está diciendo fue el primero en poner el cuerpo, es verdad, la policía puso el cuerpo todo el tiempo en la provincia. Esta cuestión de no poder estar con su familiar cuando está muriendo mientras el presidente hacía fiestas, creo que fue muy, muy doloroso todo lo que se hizo en la cuarentena, todo lo que sufrió la gente y sobre todo esto, yo fui a la primera marcha de las piedras y es como un gran velatorio donde las personas que no pudieron despedirse, la realidad es que lo viven con muchísimo dolor y muchísima bronca. También entiendo plenamente a la señora y su bronca. Estamos con Gabriela Piovano, que ya a esta altura del partido no necesita demasiada introducción. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. No, por favor, es un placer. Bueno, ¿qué pensás vos? Digo, ¿por qué crece tanto o por qué creció tanto esta extrema derecha en nuestro país? Bueno, creo que porque hay una facilitación de ese discurso, ¿no? Donde nadie lo discute, digamos, fíjate que los periodistas cuando le están preguntando los dejan decir libremente sin poner ningún reparo de que, por ejemplo, la famosa libertad de mercado no existe, no la han propuesto nunca. Bueno, la primer falla es decir que el Estado no asiste a nadie, ¿no? Cuando en realidad justamente los grandes ingresos del Estado son los que se utilizan para la redistribución famosa, ¿no? O sea, de ninguna forma, fíjate lo que nos pasó en la pandemia. Si bien, por ejemplo, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, el 75% o 70% de la población tiene cobertura privada o de prepagas, de ninguna forma ese sector iba a poder contener lo que significaba la demanda de ingresos de esos sectores, de esas personas, si no hubiese estado el hospital público, ¿no es cierto? Sí, y además, a ver, si yo a veces pienso, digo, a poco que uno lo analice, en Estados Unidos, por ejemplo, se brindaron ayudas durante el año pasado para paliar la situación, porque se perdieron muchísimos puestos de trabajo. Y bueno, no digo, para ellos el Estado, lo más cercano a la perfección del Estado sería eso. Y vos fíjate lo que pasa con Finlandia, ¿no? Que se ha hablado mucho también. Finlandia, por ejemplo, tiene una matriz petrolera obviamente muy grande. Ellos primero abastecen su mercado interno y después exportan el resto, pero los dividendos tienen que volver en su inmensa mayoría al Estado, ¿no es cierto? Si bien exportan empresas privadas. A su vez la ciudadanía paga más del 50% de impuestos, pero a su vez se le devuelve en salud, educación, transporte y vivienda, digamos, subsidiado por el Estado. Quiere decir y en general también hay seguros de desempleo que por eso, pero es en base al alto impuesto y a una redistribución, porque en realidad, obviamente, primero, además porque yo creo que moralmente Milei no puede hablar de nada, porque ya se demostró que trabajó para el Estado en las peores oficinas que se pudieran tener, sumamente, digamos, mentiroso, ¿no es cierto?, ocultador, como por ejemplo cuando nos hablaban del fútbol para todos, ¿no?, como un gasto, y convenientemente siempre se habló de cuánto costaba una transmisión, pero convenientemente nunca se dijo cuánto ingresaba por transmisión, ¿no? Y entonces ahí es donde uno dice, esa es la política de redistribución, donde también lo ligan, porque también digamos que las grandes empresas en su mayoría no pagan un montón de impuestos, no pagan la luz, no pagan el gas, ellos están subsidiados desde hace mucho. Entonces digo, ahí cuando vos a la juventud, viste que a veces se dice, había un dicho que decía que bueno, que si tenías tu hijo que tenía un compañero que era gay, que le gustaban los varones, le dijeran que es gay, que ojalá consiga el día de mañana una pareja para casarse, y si una compañerita tuya tiene pene abajo de la falda, que es una persona trans y que ojalá tenga trabajo y lugar en la sociedad. ¿Y qué hacemos con un hijo libertario, ¿no?, o un hijo fascista o un hijo nazi? Y bueno, yo lo que diría es que le enseñemos historia, ¿no?
que le enseñemos historia para que sepan que realmente todo, primero que esto que se vende como lo ultramoderno es muy viejo, ya tiene muchos años en realidad, y en el fondo nunca se practicó porque los que lo promueven justamente promueven la mentira, ¿no? Porque en realidad ese mundo del que ellos hablan nunca ellos lo respetaron, porque vos fíjate que ese mundo funciona si se pagan impuestos, y ellos están hablando de no pagar impuestos. Entonces me parece que ahí está el tema de que al ver un periodismo que de alguna forma consensúa no repreguntar, y bueno, mirá, cierta carencia de profundidad en las cosas que se aprenden también, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el peligro que vos ves en este crecimiento de la derecha, de la ultraderecha? Bueno, yo no sé si crecieron, me parece que se radicalizó más dentro de su propio sector, porque sacábamos la cuenta de los votos totales que han tenido el PRO, ¿no es cierto?, junto con el propio Milei, y es verdad que fíjate vos que dentro de las 3 listas del PRO, la que se autodefinía, digamos, como más socialdemócrata, quiere decir como no tan de derecha, que es la que estaba Rubinstein, con Brandoni, que inclusive no, con una gran exposición de Brandoni. Yo la verdad que pensé que mucha gente se iba a ir a ese lado, ¿no? O sea, ese discurso un poco más conciliador. No, por el contrario, ¿no? Se fueron al que directamente confronta, ¿no? O sea, el caso de Vidal con Larreta, ¿no? Que sí agarran los respiradores, pero pegan al gobierno, ¿no? Y Milei me parece que entra dentro de esto que estamos hablando, ¿no? O sea, una juventud que, digamos, en las redes encuentra un montón de mentiras que se forman, digamos, con un contexto de verdad, ¿no es cierto?, donde no hay una discusión, hay una sectorización de la Internet, donde vos querés, por ahí tenés algún ejemplo para debatir, justamente se te corta la posibilidad de saltar esa brecha que ellos han generado con el famoso logaritmo, y entonces no hay posibilidad de discutir con datos realmente, concretamente. Por eso me parece que ahí los partidos políticos tienen ese desafío de volver al hablar, no digamos todo el tiempo a proponer, sino a escuchar y a dar, no sé si un debate, por lo menos compartir lo que ya hemos pasado, ¿no? Para que realmente quede claro, porque vos fijate, en un lado se repudia a Menem, y por el otro lado votan a un tipo que es Milei, que dice que el mejor gobierno fue el de Menem. O sea, ni siquiera ven esa propia contradicción, ¿no? Sí. ¿Vos crees que justamente hay medios hegemónicos que son los que le dan aire a esta gente para que, digamos, logren un mayor alcance dentro de la sociedad, o lo de los medios hegemónicos es una exageración? No, yo creo que o sea, por un lado hay medios hegemónicos que les gusta que esté esa opción y la fomentan, y además ellos están probadamente bancados por fundaciones de Estados Unidos que justamente, ¿no?, promueven la instalación de las ideas libertarias, ¿no es cierto?, que son lo más antidemocráticas que hay, ¿no es cierto?, financiándolas. Entonces muchas veces, porque uno se pregunta, ¿por qué apareció Milei? Digamos, ¿qué mérito tiene Milei? Cuando te dicen economista, todo eso no existe en realidad, ¿no? Pero recordemos también que en los medios nos han presentado gente, por ejemplo, el caso de la doctora Rímolo, ¿no?, o el falso ingeniero Bloomberg, y así sucesivamente. O sea, te digo, van empoderando, van poniendo, digamos, determinadas opiniones que obviamente a fuerza de estar y estar empiezan a generar algo, pero en el fondo no tienen un asentadero, digamos, real en lo que tiene que ver con el plano justamente de si son representativos porque militan la calle, porque ni siquiera se pierden el tiempo en hacer una agrupación. Fíjate que hay una gran diferencia, por ejemplo, entre el resultado que obtuvo Milei en la ciudad de Buenos Aires, donde el acceso a las redes y la proliferación de
de celulares y la posibilidad de tener internet es mucho mayor que lo que sucedió con Spert en la provincia de Buenos Aires. Eso creo que tiene mucho que ver con esto que decías, ¿no? De no militar, sino más que en las redes. Más que en las redes. Porque además la ciudad de Buenos Aires, vos recordás que al ser un lugar que ya tiene, si bien hay bolsones, ¿no?, donde justamente están peleando lo que serían, lo que llamamos las villas, ¿no?, los asentamientos populares por la urbanización, pero por fuera de esos sectores, la ciudad está urbanizada, la ciudad tiene hospitales, tiene clínicas, tiene caminos, tiene todo. Entonces, el ciudadano porteño siente que la política le quita plata, que le quita recursos, ¿no? O sea, por ahí sí. Por eso votan un gobierno que les pone plantitas, le hace lindo el lugar, porque consideran que no necesitan ni escuela pública, ni hospitales públicos, porque tienen esa cobertura. Sin embargo, en provincia, entonces ahí se prende más este discurso, ¿no? De nos sacan, nos sacan, nos sacan y no nos devuelven nada. Cuando en realidad cuando se tengan que ir a internar o a pedir un subsidio lo van a ir a pedir, ¿no? Por eso te digo, o sea, ahí está lo que es sucio de ese sector, que son mentirosos, porque digamos, si ellos sostuvieran realmente lo que ellos pregonan, bueno, serían respetables por lo menos, ¿no? Pero en realidad cualquiera de nosotros sabe que todo esto que están diciendo es mentira, porque realmente no producen nada, nadie les saca nada y ellos se han ido quedando en realidad con todo el producto del trabajo del pueblo, ¿no es cierto? Fíjate cómo hablan de, por ejemplo, de la cuestión financiera, cuando en realidad justamente la inflación, si yo tomo todo lo que se me da y lo envío al extranjero, es obvio que yo voy a tener que imprimir más billetes porque un solo ganador se me llevó todo. Entonces, en ese son cosas muy fáciles, pero obviamente no las... Sí, está claro que si liberaran todo sería un desastre. Si hoy la situación es mala, sería mucho peor. Exacto, aparte que ya le pasó a Macri, o sea, Macri no pudo sostener la famosa cuestión del libre mercado y termina siendo, entre comillas, un corralito que no fue un corralito. Bueno, lo mismo lo del corralito, o sea, lo veo defendiendo a Cavallo y digámosle a la gente que se llevaron toda la plata de los bancos y que esa plata la pagó Cristina en su momento, ¿no? O sea, que la pagamos como 2 veces. Entonces, ahí está donde yo te quiero decir que no sé si esta gente realmente tendría tanto seguidor si se contara realmente lo que ha pasado en el país, ¿no? Bueno, no es casual que justamente los seguidores sean todos jóvenes. Y Pero no son todos jóvenes, porque ahí está lo que vos decís de los medios hegemónicos. Te empiezan a meter, por ejemplo, que son ideas nuevas. Entonces esto es nuevo, esto ya no es ni peronismo, ni radicalismo, ni es Juntos por el Cambio, esto es nuevo. Entonces el valor es que es nuevo. No importa, ¿viste?, a dónde nos lleva, si es coherente, si a mí como ciudadana me va a beneficiar o no. Porque, por ejemplo, yo soy empleada pública. Bueno, y te puedo asegurar que hay gente empleado público que lo va a votar a Esper y después le está diciendo en la cara que lo va a echar o que lo va a hambrear, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí hay una dicotomía que tiene que ver con tantos años de manejo de la comunicación donde la gente, en vez de entender, se confunde cada vez más, ¿no? Con estos cambios que se produjeron en el gabinete durante, digamos la semana pasada, ¿no? Porque se conoció el viernes. ¿Vos pensás que hay alguna fisura en el frente de todos, que esto acomoda las cosas? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, creo que nosotros sabíamos que éramos heterogéneos, que hay distintas visiones, pero también tengo claro que la mayoría votamos un proyecto, ¿no?, que tiene que ver con esto que decíamos hoy, ¿no?, la redistribución del ingreso del país, ¿no es cierto?, para mejorar la situación económica y dar una ayuda y un impulso a la producción nacional, ¿no es cierto?, más que nada como mecanismo para incorporar a la gente al trabajo, ¿no? Entonces, desde ese punto es como que todos tenemos claro, pero bueno, seguramente la visión del presidente siempre fue más conciliadora que claramente nuestra vicepresidenta, ¿no? Ahora, nosotros los que votamos al frente, votamos también con la convicción de que había que apuntar, digamos, a determinadas políticas. Yo creo que la elección también, me preguntaban el otro día, yo digo, bueno, las votaciones siempre son una buena oportunidad
para que la gente haga política, ¿no? Y entonces la gente creo que hizo política en estas PASO diciendo, bueno, en el fondo la derecha no ganó, si nosotros sacamos los números no sacaron un voto más, no nos restaron a nosotros votos, sin embargo el Frente de Todos, digamos claramente, la gente no fue a votar o prefirió votar en blanco o dar su voto, por ejemplo, a la izquierda. Creo que esa es la expresión de decir, bueno, mira, por diferentes cosas, tal vez sí, si era definitoria la elección, hubiesen votado. Pero como no era definitoria, como no se definía tampoco una línea interna, bueno, sí, pero ojo que, a ver, si miramos la carta que escribió Cristina, ella... No, ella le da un peso. Ella hace un análisis donde dice que esto lo veía venir, ¿sí? Y que, bueno, y de alguna manera cuestiona esta política de ajuste que entiende que se llevó a cabo y que hay que cambiar ese rumbo. Claro, yo creo que eso está muy bien que ella lo haya leído porque justamente es una estadista, es una política de la más grosa que tenemos y con su mayor capacidad de análisis y autocrítica se adelanta algo. Y está muy bien eso. Obviamente, como yo no soy ella, soy más cómoda y me quedo con que si hubiéramos definido algo, seguramente la gente sí hubiera ido en masa a votarnos. Pero de todos modos, está bien que también ella haga política con lo que pasó, ¿no? Y hacer política es decir, bueno, tenemos que revisar porque en ese sentido sí, muchos de nosotros tenemos la sensación de que hay funcionarios que no funcionan. Hay cierta política de conciliación que va en contra, por ejemplo, el asunto de que se hayan mantenido determinados funcionarios en determinados puestos que venían del gobierno anterior. A mí me parece que eso no está bueno, porque cuando vos sos funcionario justamente definís una política, y en ese caso era una política, entiendo yo, que es absolutamente contraria a la que nosotros pensábamos instaurar. Entonces ahí está la cuestión de que, por ejemplo, se han hecho muchísimos planes de proyectos y sin embargo no llegan a la gente porque quedan trabados en algún lado. Entonces ahí es donde creo que es un error ya pecar, ¿no?, de, bueno, estamos todos en lo mismo. O sea, me parece que no, que esa altura de funcionarios se definen, digamos, políticamente, ¿no? Y si se fue el proyecto político... ¿Sos optimista de cara al 14 de noviembre, de que se modifique este resultado? Totalmente, totalmente. Yo creo que más con todo lo que pasó ahora, la gente va a ir a decir, no, en realidad entendemos que si tenemos que elegir entre llenar el Congreso de diputados y senadores que vayan a favorecernos o seguir, digamos, con la política de achique, creo que realmente vamos a ir a votar masivamente. Bien. Muchas gracias, Gabriela, por venir a nuestro programa. Ahora vamos con la campaña que viene después de los spots berretas. Mirá. Amigos tiene cualquiera, militantes pueden tenerlos, pero no tiene cualquiera los compañeros que tengo. ¡Vamos, Guillermo Moreno! ¡Vamos a triunfar! Peronismo verdadero, con lealtad, paz y progreso. Este es el gran peronismo, el peronismo que tengo. La familia siempre unida, esa es la única verdad. ¿Sabés que yo flashé que son los mismos bondi que tenemos ahora? El gobierno caga a los jubilados, los guachos no tienen laburo, estamos igual. Y pintan desalojos como en Guernica. Severni es un pancho bárbaro, le falta la mostaza nomás. Voy a votar a la izquierda. Anda. Puede ser. Siempre están luchando con los trabajadores. ¿Y vos, Chiqui? ¿Qué pensás? ¿De verdad, Pollo? ¿De verdad, Chiqui? Y que si hay lucha yo estoy, Pollo. Oíme, Florencio, estuve pensando, vas para gobernador y no a las PASO como presidente. No, Cristina, yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado.
yo cumplo, vos cumplís. Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir. La puta madre. Cristina, me diste tu palabra. Me importa un culo la palabra. Si vas como gobernador, ganás. Le dijo que no a Cristina. Te dijo que sí a vos. Siempre lo he llamado acá en el pueblo por algún amigo. Mirá, vos que lo conocés a Facundo, fíjate, siempre estuvo. Mucha perseverancia, mucho empuje, mucha garra. Eso lo tuvo siempre. Espero que no lo pierda. Para mí María Eugenia es amistad, es empatía, es poner el cuerpo, es siempre para adelante. Y es, por sobre todas las cosas, espalda con espalda. Bueno, para hablar de todo esto lo tenemos como invitado a Fernando Cantero, que es dirigente de la UCR. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué te parece este tipo de campañas? Mira, yo lo que te quiero decir, no soy dirigente de la UCR, soy un radical sin partido. Me fui en el 2001, cuando era diputado nacional, decidí votar en contra de los superpoderes de Caballo y me retiré del partido formal. Sí. Que no es más el partido histórico. Pero nunca dejaste de ser radical. Nunca dejé de ser radical. Sí, apoyé a Cristina muchas veces, pero no. Mira, yo creo que la campaña refleja el nivel bajo de los cuadros políticos que hoy tenemos en la Argentina. Ninguno llevó la discusión a donde quería la sociedad. Y digo sociedad porque en realidad yo creo que no tenemos sociedad, sino tenemos un orden social muy estamentado. ¿Y por qué no tenemos sociedad? Porque obviamente la destrucción del 76 y cada vez que quisimos empezar a recuperar la sociedad, los 2 primeros años de Alfonsín, con Grispum, la cláusula gatillo, ¿te acordás que aumentaba la inflación y el sueldo aumentaba 1% por arriba de la inflación? Sí. Néstor y Cristina trataron de recuperar la sociedad, de reconstruir ese tejido social que es la sociedad, sí. Pero después vienen los neoliberales y lo que a vos te cuesta construir un año, ellos lo destruyen en un día. Menem, De la Rúa, Macri, destruyeron ese esfuerzo de reconstruir una sociedad y hoy tenemos un orden social muy estamentado, ¿sí? Lamentablemente. Y eso se refleja en las elecciones. Y los cuadros políticos que se presentan a las elecciones no saben interpretar lo que está pasando en la sociedad. Entonces no tienen mensaje para que la sociedad debata y lleve el voto por donde debería llevarse para que nuevamente la Argentina sea... A ver, la Argentina más integrada fue del 40 y pico al 73. Sí. Nosotros éramos los países escandinavos en esa época. Todos ahora te hablan de Suecia, Finlandia, Noruega. Bueno, sí. Argentina del 40 y pico al 75 sí. Eran esos países. Éramos totalmente integrados, trabajo, desocupación de un 2%, que es fricción. Sí, hasta el 10% en realidad es... Una universidad de primer orden, premio Nobel, que son premios Nobel a la investigación médica, sí. A la investigación física, que en Latinoamérica nadie lo tenía. ¿Cómo revertimos toda esa decadencia? Bueno, esa decadencia se tiene que revertir teniendo un proyecto de país a un plazo mediano y largo. Y obviamente que eso se debe hacer con recuperación del trabajo. Los sectores más postergados de la sociedad ya no quieren más planes, ya no quieren más bolsa de comida, quieren trabajo. ¿Sí? Sí, de hecho, la mayoría de ellos quieren trabajo. Cuando vos les vas a hablar te dicen no, los primeros que somos críticos de los planes somos nosotros. Sí, de hecho en este programa hablamos con varios dirigentes justamente de movimientos sociales y sostienen eso, que lo que quieren es trabajo, si se quiere estatal, no hay problema, pero quieren trabajo y no quieren... Quieren trabajo, planes. Quieren saber cuánto van a cobrar a fin de mes, quieren tener una obra social, quieren tener un sindicato que le permita por lo menos irse 7 días a Mar de Ajó, Aguas Verdes, ¿me entendés? Con la familia. Sí. Quieren salir a comer una vez por mes, por lo menos a una pizzería, ir al cine. Esas cosas que en la Argentina se perdieron y que eran normales
como te decía anteriormente. La Argentina era la Argentina del libro. Todos los latinoamericanos venían y tenían que editar su libro en Argentina. Sí. Bueno, esa Argentina, que hoy no existe por la dictadura militar, por el neoliberalismo en sus diferentes colores, bueno, es la Argentina que obviamente en los tiempos que vivimos, en el siglo XXI, Hobsbawm antes de morir dijo: en los últimos 30 años el mundo cambió más que en toda su historia. Bueno, aportando todo esto, la sociedad argentina se debe reconstruir con todos adentro. ¿Cómo se reactiva el trabajo en este contexto? Mirá, yo creo que en este contexto la Argentina tiene grandes oportunidades, pero obviamente tenemos que reconstruir algunos puntos donde el Estado es fundamental. La inversión no va a venir de afuera, la inversión la tiene que hacer el Estado. Tenemos que ser realistas. Nosotros el plan Marshall. Exactamente. Nosotros tenemos un ferrocarril que quedó un 25% de su línea férrea. Solamente transportamos en ferrocarril el 5% de lo que producimos. Tenemos que volver a tener ese ferrocarril. Y la falta de ferrocarril encarece el flete de muchísimas cosas. Es carísimo. Tenemos que volver a tener las líneas marítimas, fluvial. Marítimas y la fluvial. La marítima perdemos 6.000 millones de dólares por año por no tener flete marítimo. Lo mismo nos está pasando con la flota fluvial, sabemos lo que pasa en el Paraná. Recuperar la hidrovía, pero también recuperar los puertos, es recuperar 45.000 millones de dólares al año. No es menor. No, y vos claro me decís, que no. ¿para qué todo esto? Y bueno, porque tenemos que reconstruir un proceso industrial, porque muchos te hablan de lo lindo que es vivir en Nueva Zelanda, lo lindo que es vivir en Australia, pero vos pensás que Nueva Zelanda, además de ser una de las 4 llanuras del mundo, junto a Ucrania, Estados Unidos y Argentina, son solamente 7 millones de habitantes y tienen al lado, muy cerca, a China, a la India, a Japón. Le venden alimentos, Claro, muchísimo, nosotros estamos y muy apartados. barato el flete. Australia lo mismo. Entonces, ojo, se viene una gran oportunidad con África. Vos en África, en el próximo decenio, vas a tener varios países que pasan los 300 millones de habitantes, algunos van a tener 500 y otros 600. Esos van a demandar mucho alimento. Ese es un lugar. Y es lo que nos Pero queda más cerca. no solamente alimentos. Tenemos que producir muchísimas otras cosas acá que nosotros lo demostramos. ¿Por qué no volvemos a producir un prototipo de automóvil o de camioneta, como tuvimos el rastrojero? ¿Vos sabés que en la Argentina... Bueno, ahora está el Tito. No sé si lo... Bueno, está bien, pero vos sabés que la Argentina, Estados Unidos es el primer país de uso de camionetas en el mundo, y el segundo es Argentina. Y no tenemos un prototipo propio con 50 millones casi de habitantes. Sí, un disparate. ¿Cuál es el rol que cumpliría la hidrovía justamente en esto de exportar alimentos al mundo? Mira, primero lo que haría la hidrovía es parar el robo que hay, que te declaran tantas toneladas y en realidad son muchas más. Detener también una cosa que es muy grave, que es el tema de la droga. Pero además controlaríamos lo que sale y lo que entra, porque además recuperamos solamente con la hidrovía en el peaje 300 millones de dólares. Y después avanzar sobre los puertos. Mira, una de las cosas que yo creo que al gobierno lo llevó a ser derrotado en estas pasos es un paso adelante y 2 atrás. Por ejemplo, Vicentín. Sí. Vicentín te servía primero para tener una introducción en los puertos, pero además te servía para tener una empresa que fabricaba aceite, que producía harina, y la inflación en Argentina es por posición dominante, especialmente en los alimentos. Los liberales te hablan de la maquinita, y vos cuando entrás a la página del Banco Central, el circulante argentino, ¿sí?, que es todo lo que tenemos en el bolsillo, más en la caja de ahorro, más en la cuenta corriente, comparado al PBI, es el 30%. En los países centrales, a lo que a ellos les gusta siempre
Sí, hacer referencia. Referencia es el 100% del PBI. Ajá. Entonces, o sea que tienen mucho más circulante que nosotros en realidad. Tienen el 70% más de circulante. Es verdad, tenemos un problema. Si vos pones un circulante muy amplio en Argentina, tenemos una historia de salir corriendo al dólar. Pero bueno, hubo esta semana que pasó una propuesta de Claudio Lozano de crear una moneda que no tenga reserva de valor. Sí, una cuasimoneda. No es una cuasimoneda, es una moneda. Bueno, es una propuesta que hizo en su momento el economista Mauricio Prelucker, que escribió un libro sobre el tema, que se llamaba El Gaucho. Sí. Vos podés comprar todo menos lo que tenga reserva de valor. Y no podés comprar divisas tampoco, ¿no? Extranjeras. ¿Por qué? Porque de esa manera vos podés salir a consumir sin que esto te lleve una corrida hacia monedas extranjeras que te lleve a una gran devaluación. No es una mala idea, yo creo que hay que estudiarla, seguramente hay que ver cómo se implementa, pero es una buena idea para aumentar el consumo que tanto necesitamos. Pero ¿y cómo haces para que justamente los formadores de precios no te rompan el mercado como sucede con cada vez que tenés una paritaria? Digamos, entra el aumento y atrás aumentan todos los precios, especialmente de alimentos. Bueno, por eso te digo, tiene que haber fuertemente, a lo contrario de lo que dicen los liberales, un Estado en realidad que sí que intervenga en la economía. A ver, primero... Pero Moreno alguna vez lo quiso hacer, quiso... Bueno, pero Moreno en algún momento lo logró. Pero lo que yo te digo es lo que vos tenés que convocar a otras. Por ejemplo, Terrabuzzi fabrica 71 marcas de fideo diferentes. Sí. Bueno, ahora vos tenés que llamar a las otras empresas que no son Terrabuzzi y decirle, a ver, ¿usted puede competir con Terrabuzzi? Y va a decir, no. ¿Y qué le falta ahí? Me falta agrandar mi tren de terminación un 70%. ¿Cuánta plata necesita? 30 millones de dólares. Si nosotros se lo damos, ¿cuánto tarda en hacerlo? 5 años. ¿Se lo damos a 5 años? Y empezamos ahí a cobrarle, pero ojo, va a tener controles periódicos de cada 3 meses a ver cómo va el avance. Si no va, avance. Si ahí rematamos y vamos y le cobramos los 30 juntos. Porque es la única manera. Si vos no haces crecer a otras empresas... hay que generar un crecimiento de las empresas competidoras, claro, para que puedan competir. Porque además eso lo dijo Alfonsín en su momento en los 90. ¿Te acordás cuando Alfonsín decía, están desnacionalizando la economía? ¿Por qué? Porque en realidad, cuando vino Nabisco a la Argentina, no vino a competir, no puso una fábrica al lado de Terrabuzzi y compitió. Compró Terrabuzzi, la achicó y desapareció Terrabuzzi, quedó Nabisco, que se sigue llamando Terrabuzzi, pero no vino a competir. Nosotros tenemos que... ¿Quieren venir las empresas? Vengan, pero vengan a competir, no vengan a comprar las empresas que ya están y tienen... Como nos pasa con Brahma. Como nos pasa con Brahma, como nos pasó con Quilmes, como nos pasan con las empresas de bandera, como pasó con el cemento de Fortabá, como nos pasó en muchas empresas. Que vengan, pero que vengan a poner una al lado a competir, porque si no, se quedan con el circuito comercial... Y te lo achican encima, y te achican empresas. Que es lo que mucha gente piensa, ¿no? Que porque tiene distintas marcas, en realidad no hay monopolio y en realidad son todas las marcas del mismo grupo económico. La Serenísima, por ejemplo. La Serenísima tiene un montón de marcas de quesos, de yogures, diferentes lácteos. Sí. ¿Qué te parecen los cambios, especialmente lo que son el cambio de Mansur como jefe de gabinete, de Insaurralde también en la provincia? Mirá, yo creo que los cambios de gabinete le dan aire a algunas personas que ya no tenían más espacio. Una de ellas era Frederick, porque la verdad que las declaraciones que eran muy errantes, ¿no? Y además no funcionaba bien el ministerio. Ahora, lo que yo sí te quiero decir es que si el gobierno quiere recuperar ese voto que tuvo en el 2019, no va a alcanzar con parches. Son 2 meses nada más, obviamente hay que hacer cosas en estos 2 meses, hay que recuperar el voto, hay que llamar a los que no fueron a votar.
el voto del gobierno que se perdió no fue ni a los liberales ni a Juntos por el Cambio. No fue a votar, o algunos votaron a partidos de izquierda. ¿Cómo recuperamos eso? Y recuperamos eso haciendo un gran proyecto. Uno de los proyectos que hay que hacer es un plan de vivienda. La última vez que hubo un gran plan de vivienda en la Argentina fue con el peronismo, con el primero y segundo peronismo, que se construyeron 5 millones de metros cuadrados de vivienda. Sí. Entonces vos tenés esas familias que ya tuvieron hijos, y a lo mejor ocupan un espacio ahí, pero ya tienen nietos que son grandes y ya se casaron. A esas familias hay que construir vivienda, el Estado tiene que salir a construir vivienda de calidad, que sean abonadas, obviamente, porque, a ver, si vos pagás 30, 35, 40 mil pesos por mes, podés pagar una cuota de 20.000. Sí, o una cuota equivalente a lo que estabas pagando de alquiler. Una cuota de 20.000 a 20 años, ¿sí? Digo, tranquilamente, más, la vas a pagar feliz porque sabés que estás pagando algo que va a ser tuyo. Sí. Entonces eso va a ser un cambio de estructura también, ¿me entendés? Hay muchos cambios de estructura que le tenemos que dar. Yo no digo que se tiene que hacer todo en 2 meses ni en 2 años, pero sí se tiene que programar un gobiernos, ¿no?, de una coalición, de un frente, de un movimiento, donde diga, vamos a ir por la ley de entidades financieras. No puede ser que nos siga rigiendo una ley de entidades financieras de la época de Martínez de Hoz. Nosotros necesitamos bancos desde ya, pero al servicio de la producción. Estábamos hablando de la producción, estamos hablando Alguna de vez que... lo escuché a Arroyo hablar de Claro, justamente pero este vos que tema. tenés enfrente, vos tenés a África que va a demandar proteínas como nunca. Bueno, vas a tener que tener bancos que ayuden a las empresas que quieran venir a fabricar, o que de acá, propios argentinos, que quieran fabricar alimentos, para poder hacerlo, como las constructoras, como los que, si queremos poner una fábrica de automóviles nacionales, que la necesitamos, si queremos reconstruir la fábrica de aviones, fuimos entre los primeros 5 países del mundo que fabricamos aviones. ¿Cómo no vamos a volver a eso? La Argentina puede. Tenemos que crear yacimientos de lítios fiscales, como fue YPF en su momento, que fue la madre de todas las empresas de Latinoamérica. Y procesarlo, porque si solamente lo vamos... No, pero por supuesto, procesarlo. Vos como yacimiento de lítios fiscales, después si querés te podés asociar con una empresa que ya viene procesándola. Pero sabiendo que el control de lo que se extrae lo tenés vos. ¿Qué esperás del gobierno durante los próximos 2 meses de cara al 14 de noviembre? No, yo espero que el gobierno tenga un cambio fundamental sobre algunos temas. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, que te pido cambios de estructura, cambios de fondo, no para esta elección, sino para adelante, pero te digo una cosa muy simple. Si el gobierno no hubiese sacado el IFE y el ATP, hubiese ganado las elecciones tranquilamente. Mirá qué poquito, vos me decís, tampoco, sí, tampoco. Porque, mirá, en este momento vos tenés a los sectores más altos de la sociedad y la clase media alta, que es la crema de la sociedad, se siente representada por Juntos por el Cambio, por el macrismo. Los sectores más bajos quieren salir de los planes, quieren salir de la bolsa de alimentos, pero dentro de todos mantienen un estatus. Hoy los que más abandonados se sienten son la clase media y la clase media baja. ¿Qué te digo? El que es gasista, el que es plomero, el que es pintor de casas, el electricista, los abogados libres. Vos sabés que el abogado habrá un 10% que tiene, lo demás, el 90% reman en el dulce de leche, lo mismo le pasa a contadores, a médicos. Digo, ese sector se sintió en estos 2 años abandonado. Bueno, hay que también tener una política hacia esos sectores. Bien. Muchas gracias, Fernando. No, por favor, Juan Pablo, gracias a vos. Ahora vamos con un informe especial sobre las aplicaciones de reparto. Mirá.
Contame cómo es de trabajar en las aplicaciones de reparto. Mira, o sea, se está hablando mucho ahora del tema de si hay que flexibilizar o no. Nosotros no tenemos seguro, no tenemos indemnización, un salario básico, digamos. O sea, nosotros tenemos que trabajar y hacemos la plata que hacemos. ¿Cómo son los ingresos trabajando en el reparto? Primero tenés que conectarte a una aplicación, esperar que te llegue un pedido, ir a retirar el pedido y ir a entregar. ¿Cuánto te pagan? Eso depende de las distancias. Va entre 80 y 150 pesos por pedido, ¿sí? ¿Cómo es empezar? Y no hay que ir a ninguna oficina, te cargas una aplicación, pones tus datos, te sacas una foto, subís los documentos y listo. Ya está, te puedes subir a una bicicleta y salir a pedalear y entregar pedidos. Ellos no te hacen un estudio de salud para decir vos estás en condiciones o no, si tenés una edad o no, vamos a decir, adecuada para trabajar en esto, no existe eso. Y entonces empecé con esta mochila básica. A ver, con esta mochila empezaste. Que sí, la mochila que uso para ir a la escuela. Todo lo que es mochila, casco, vamos a decirle el uniforme, que es opcional, todo eso lo tenemos que comprar de la aplicación. La empresa te da el trabajo y te vende los elementos de trabajo. Sí. Todas te venden la mochila, todas te venden el gorro, el casco, el portaequipaje. ¿Necesitas esto para la pizza? Claro, tenés que abrir, ¿ves? Tiene una base, entonces ahí la pones acá la pizza. Claro, va bien la pizza ahí, ¿me entendés? Y después acá podés meter la bebida y ese tipo de cosas. Que a veces tenía que llevar 2, 3 pizzas, ponele. Obviamente acá no entro, o sea, por más que sea muy bueno metiendo cosas, no voy a meter 3 pizzas acá adentro. Esas son cosas que después las tengo que pagar, porque, por ejemplo, yo no puedo llevar un pedido, la aplicación no se hace cargo de eso y te pide otro rapitendero, pero a vos te cuenta como que agarraste el pedido y no lo entregaste. Entonces yo después tengo que pagar esa deuda. Estamos con Carlos Mareco, que es trabajador de Rappi, de una de estas aplicaciones, y también estás en una organización mundial de trabajadores de aplicaciones. Sí, yo acá formo parte en Argentina de la agrupación Dar Vuelta a Todos. Somos una agrupación de trabajadores precarizados, repartidores, fast food y otros más también. Y a nivel internacional nos estamos organizando con gente de distintos países, de Estados Unidos, toda América Latina, de Europa. Y hay una alianza así de trabajadores de aplicaciones que se llama Alianza Unidos por Recuerdo alguna manifestación muy grande en España, sobre todo, bueno, de trabajadores de aplicaciones, porque me parece que era de transporte y no de pedidos. En todos lados el reclamo es el mismo. Este es un trabajo que creció mucho durante la pandemia y que está súper precarizado. Bueno, ahí veíamos en el informe. Sí, vos sabés que yo creo que fue fundamental, vamos a decirle, el rol de los trabajadores de reparto durante la pandemia, porque había un montón de negocios que dejaron de funcionar porque había que cerrar todo, el tema de la distancia social y todo, que nosotros lo cumplimos. Ahora los locales comerciales gastronómicos, comidas rápidas, siguieron funcionando gracias a que existía el delivery. Y como se combina una serie de cosas de cierre de empresas, despido, aumento de la pobreza, aumento de la desocupación, ¿entendés? Y la única oferta laboral y lo único que estaba funcionando era el reparto, por eso que crece un montón esto. Pero ahora las empresas aprovechan esta situación como chantaje para poder precarizar, para poder explotar más a los trabajadores. Por eso que hoy hablan también del tema de la flexibilización laboral, ¿no? Sí. Contame, ¿cuántas horas tiene que trabajar un trabajador de Rappi, por ejemplo, para, bueno, medianamente pagar un alquiler y vivir? Qué sé yo, se combinan varias cosas. Primero que hay pluriempleo, el que hace Rappi, bueno, no todos hacen solamente Rappi o pedidos ya, también hacen otras cosas o hacen otras cosas y después se complementa con Uber. Después también están los que se dedican exclusivamente, hay muchos compañeros que se dedican exclusivamente al trabajo de reparto y pueden ser que estén trabajando 8, 10, 12 o más horas por día, pedaleando o en la motocicleta, y eso tiene un montón de riesgos, digamos, ¿no? Primero que entre más horas trabaja una sola persona, vamos a decirle que deja sin posibilidad de trabajo a otras personas, ¿no? Porque más horas cubre uno mismo. Y después lo otro, en que más tiempo vos estás en la calle pedaleando, aparte del desgaste físico que eso implica y también el desgaste mental, hay más posibilidades de que ocurra un tipo de accidente laboral o de tránsito. Sí, ¿no? Convengamos que por algo se
reguló la jornada laboral y se estableció que 8 horas era lo razonable y 6 si es trabajo insalubre. Claro, hace más de 100 años que se conquistó las 8 horas de trabajo. Eso fue con lucha, fue con movilizaciones de los trabajadores. Ahora, hay ya algunos países donde se implementó la jornada laboral de 6 horas. Acá en el subte ya se trabaja también 6 horas por el tema de la insalubridad. Sí. El reparto también es un trabajo insalubre, ¿no? Desde distintos aspectos, desde el riesgo de un accidente en la calle, desde el peso en la espalda, desde estar todo el día pedaleando. Entonces, también hay que regular ese trabajo, vamos a decirle, para que se reduzca la jornada laboral, o sea, que se limite hasta 6. ¿Qué están haciendo ustedes hoy para justamente luchar por sus derechos como trabajadores? Nosotros nos organizamos con los compañeros, ¿no? O sea, vamos a buscar a los compañeros, repartimos volantes, nos reunimos, hablamos, hacemos, qué sé yo, les explicamos sobre por qué nosotros no somos en realidad emprendedores, porque el discurso que nos quieren vender es que nosotros somos microempresarios, que somos dueños de nuestro propio, ¿me entendés? De su tiempo. Claro, somos dueños de nuestro tiempo, entonces si queremos trabajar a la mañana o a la noche, elegimos el mismo día. Pero es mentira todo eso en realidad, ¿no? Porque un empresario es alguien que tiene plata, o sea, nosotros no tenemos plata, lo único que nosotros tenemos es una bicicleta y nuestras piernas, ¿me entendés?, para pedalear y poder ir a entregar los pedidos, hacer plata con eso. Ahora, no tenemos seguro laboral, no tenemos seguro contra accidentes, robos y muertes, que los robos son un montón. De hecho, hay movilizaciones cada tanto en la provincia de Buenos Aires, de los trabajadores de reparto exigiendo mejores condiciones de seguridad. Tampoco tenemos obra social, no existe la jubilación. ¿Hay algún proyecto para justamente reconocer el trabajo de ustedes como una actividad en relación de dependencia? Es que en realidad, o sea, sí estaría bueno que haya una ley específica, pero al mismo tiempo existe la Ley Nacional del Trabajo, que tiene bastantes años que en la Argentina y que hay que hacer cumplir. O sea, lo que hay que hacer es sentarle a las patronales y que de acuerdo a nuestra ley de contrato de trabajo, lo de ustedes es lo que se llama fraude laboral, es decir, cuando el empleador disfraza de alguna manera digamos, el rol de su trabajador para que parezca que es justamente un autónomo y no lo es. Hay 3 elementos que la Ley Nacional del Trabajo contempla para que uno sea considerado trabajador en relación de dependencia. Uno es quien pone el precio, vamos a decirle, del trabajo, ¿no? El precio del salario, vamos a decirle. Nosotros los repartidores no le decimos a pedido ya o a Rappi, quiero cobrar 200 pesos, 300 pesos o 500 pesos por pedido. Es la aplicación que nos dice te voy a pagar 80 o 100 o 120 pesos por pedido. Son ellos los que ponen el precio. Segundo, es, vamos a decirle, la parte técnica del trabajo. ¿Quién es que dice cómo se va a hacer el trabajo, los detalles, cómo? Bueno, nosotros no decimos yo me voy a ir por tal calle o voy a ir a hacer tal cosa. Es la aplicación, el algoritmo. El que te dice hasta por dónde tenés que ir para hacer el recorrido. Sí, te da una sugerencia. Te dice dónde tenés que ir a retirar el pedido, te dice a dónde lo tenés que entregar y te dice en qué tiempo tenés que entregar el pedido. Y si vos no entregás en 30, 40 minutos, ya empezás a tener problemas y te empiezan a bajar el puntaje. Y lo tercero es el tema de la parte, vamos a decirle... lo más concreto de la dependencia, vamos a decirle, vos ellos te pagan. Sí, ellos te pagan, pero ellos te pueden echar, ellos te pueden bloquear, vamos a decirle en este caso de las aplicaciones, ¿no? O sea, no es que yo digo quiero trabajar con vos y después dejo, no, es las aplicaciones, vamos a decirle, que te sacan cuando ellos quieren. ¿Y quiénes son los verdaderos dueños de estas aplicaciones? Eso me parece que también es algo muy interesante, porque estas aplicaciones se venden como que son de algunos emprendedores ingeniosos en Uruguay que crearon Pedidos Ya, o unos muchachos copados, una banda que crearon Rappi en Colombia. Pero eso nacieron así las aplicaciones. Ahora, hoy, los verdaderos dueños ya no son ellos. Por ejemplo, Pedidos Ya es Delivery Hero. Es una multinacional alemana que nació allá por el 2012, 2013. Fue comprando a otras aplicaciones de entrega de comida también de otros países, de Europa, de Asia, y se expandió hacia América Latina. Hace un par de años compró Pedidos Ya acá en Latinoamérica, y el año pasado, yo no sé si se acuerdan, que hubo un escándalo por el tema de las empresas que se iban. Globo era una de las empresas que supuestamente se iba de la Argentina por la situación. Sí, la compraron. Globo no se fue, claro. Pedidos Ya, esa Delivery Hero, es que compró todas las acciones, vamos a decirle, la cartera de Globo en Latinoamérica. Y también Delivery Hero, que es dueño de Pedidos Ya y es dueño de Globo en Latinoamérica, tiene el 20% de las acciones de Rappi. Y Rappi es una multinacional también que hoy es financiada por un banco japonés que se llama SoftBank. De hecho, en 2019 SoftBank invirtió $1.000 millones
en Rappi, vamos a decirle, para que se expanda, para propaganda y demás, para que se instale, vamos a decirle, en los mercados. Entonces, es como que en realidad no hay una competencia, una libre competencia, ¿me entendés?, entre Rappi y Pedidos Ya Globo, ¿no? Son todos el mismo dueño. El mismo Otro dueño. monopolio más. Claro, entonces, y es falsa competencia, ¿me entendés? Y además, lo otro también, a nivel global, en 2020 estas aplicaciones, todo lo que es Delivery Hero, que están en más de 50 países, entregaron 600 millones de pedidos en 2020. Ahora, en lo que va del 2021, entregaron más de 800 millones de pedidos. O sea, y todos esos pedidos son entregados... O sea que a pesar de que la pandemia va aflojando al ritmo de la vacunación y demás, la gente no dejó de demandar, digamos, Es algo que se instaló, o sea, sí. el delivery, vamos a decirle, es algo que se instaló y que quedó en la sociedad y que va a seguir estando, ¿no? Por eso a mí me parece que es importante que se discuta, vamos a decir, la situación laboral de nosotros los trabajadores de reparto y todo. Pero sobre todo porque estas aplicaciones que se venden como pequeños, vamos a decirle, capos que crearon una cosa de la nada, sí. O que nos venden a nosotros que somos empresarios, es todo mentira, todo chamullo eso. Entonces, que cumplan con nuestros derechos laborales porque ellos están ganando millones y millones y la ganancia que ellos están teniendo es únicamente porque hay un repartidor que se suba a una bicicleta y vaya y entrega ese pedido, porque si el repartidor no entrega el pedido, sí. No hay ganancia para las aplicaciones, ¿entiendes? Entonces, ellos tienen su ganancia gracias a nosotros, ahora que cumplan con nuestros derechos, es lo que nosotros decimos. Bien. Bueno, te agradezco muchísimo, Carlos, por este rato. Nosotros nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo.